Es el momento de la entrevista de la semana en Panamá Boxeo 24/7, un momento para retroceder en el tiempo y al estadio de los Vaqueros de Dallas, donde el 2 veces medallista de oro olímpico cubano Guillermo Rigondó se apoderó del fajín mundial interino de los Super Gallos de la AMB en su séptima pelea como profesional, tras vencer a Ricardo el Maestrito Córdoba con calificaciones favorables de 117-109 y 114-112 y de 114-112 para el panameño. Fue un resultado controversial que motivó incluso el reclamo de una revancha inmediata a la convención anual de la Asociación Mundial de Boxeo que se realizó precisamente ese mismo mes en Managua, Nicaragua. Para Rigondó fue una victoria que lo proyectó hacia grandes cosas. Y en el caso del Maestrito, increíblemente, fue un parteaguas que lo llevó a tomar decisiones cruciales para el futuro de su vida laboral, algo que me contó en la siguiente entrevista. Maestrito, un gusto saludarte. Hoy es una entrevista donde quiero conversar contigo fundamentalmente de una pelea que ya creo que son ya 14 años contra Guillermo Rigondó. Una historia de una pelea que pudo ser tuya, que finalmente fue para él, que pudo haber cambiado si en vez de haber ganado Rigondó hubieras ganado tú esa pelea que estuvo tan cerrada. Bueno, sí, es una pelea bastante... Fue como importante en ese punto porque fue la que, como para mí, me dio el empujoncito a decir, bueno, voy a quedarme tranquilo, no tengo más nada que hacer en el boxeo y decidí hacer algo en el campo laboral. Si hubiera ganado esa pelea, me hubiera mantenido haciendo defensas, hubiera sido campaña, hubiera durado unos 3, 4 años más, pero esa pelea, pienso yo, por 2 puntos, puede ser porque perdí, porque siento que ya no tenía el hambre de querer seguir peleando, la que me dio el empujoncito para decidir entonces buscar oportunidad en el campo laboral y dejar el boxeo como actividad de trabajo. Realmente importante el punto que tocas, porque yo recuerdo en ESPN una vez que te entrevisté cuando te estaba recibiendo de abogado, no recordaba que había sido ese el punto de inflexión, ¿verdad? La derrota contra Rigondó. Ahora, muchos vimos aquella pelea cerrada, ¿no? Con pie de puntillas, ¿no? Decía, en el sentido que pudiste haber ganado tú. ¿Dónde te equivocaste tú? ¿Dónde premiaron los jueces de una manera equivocada, según tu criterio, a Rigondó? ¿Y dónde entiendes que si volvieran a pelear hubieras hecho algún tipo de cambio contra Rigondó? Primero, que era un boxeador que venía con estilo olímpico, en donde se usaba muy bien el espacio, los ángulos, lanzaba muy poco golpe, muy buena puntería, y de que yo permití que él boxeara. O sea, salí a atacarlo en vez de salir yo a boxear por tener un poco más de estatura. Pienso yo que porque vi que tenía un poquito de ventaja física, salí a atacarlo y de que menosprecié de que era un peleador de 6 peleas, pero no miré hacia atrás. Yo en ese entonces todavía no tenía la práctica de ver con quiénes iba a pelear. Yo hoy en día veo mis pupilos con quién van a pelear. En ese entonces no veía con quién iba a pelear, su historia. Yo me di cuenta quién es Guillermo Rigondó después que peleó con él. Cuando habla de la historia, que es en ese entonces era uno de los 20 mejores peleadores nacidos en Cuba, de que era el último mejor proceso olímpico, que había sido 2 veces campeón olímpico, que había ganado mundial, que había hecho cosas que yo no había hecho como amateur, que me doy cuenta con quién peleé. Estudié poco de las peleas que había hecho hasta ese entonces, pero no tuve suficiente argumento, suficiente material para poder plantear un buen plan. Entonces salí a atacarlo, a cerrarlo, y en ese cerrarlo él boxeaba, tiraba poco, pero acertaba a mi defensa, muy poco, me golpeó, pero llegaban los golpes. Entonces pienso que esa parte los jueces vieron que yo era ofensivo, que lanzaba golpes, sí, pero de que en puntería él llegaba un poquito más que yo. Yo era más ofensivo, él era ¿cómo se dice? Pasivo. No daba pelea, pero lo poco que tiraba o llegaba a mi guardia o llegaba a mi rostro. Entonces pienso yo que eso fue lo que ellos pudieron haber planteado, pero como a la vez fue una pelea dividida, los otros jueces o el otro juez vio que yo era el de la ofensividad. Los dos caímos en asaltos diferentes. O sea, valoraron ambas partes. La defensiva de él lanzando golpes con puntería y la ofensiva mía insistentemente durante toda la pelea.
Rigondó después tuvo su punto más alto cuando vence a Nonito Donaire, gana 2 títulos y después comienza un declive, yo no sé si fue un declive de su boxeo o fue un declive del manejo de su carrera. ¿Dónde entiendes tú que aquellos méritos que mostró en aquella pelea, aquellos que tú le descubriste en aquella pelea, después él no supo cambiarlos, hacer una transición hacia otro tipo de boxeo? Ya habías abandonado tú el boxeo cuando eso, pero me imagino que seguiste su carrera. Entonces, ¿qué es lo que viste de malo para que Rigondó no haya sido aquella superestrella que uno podía esperar que tenía que haber sido, ¿no? Después que pelea conmigo, pelea contra Nonito Donaire, contra Marroquín, hizo unas peleas más. ¿Qué pasa? El mercado de Estados Unidos le gustan las peleas donde haya acción permanentemente, peleas como la que acaba de pasar de Fundora con Siu, peleas como Errol Spence con Crawford, peleas como la del Pitbull con Ronnie Romero, peleas competitivamente parejas. Entonces él llegó, o lo que hizo fue que en vez de elevar el nivel de competitividad, elevó el nivel de defensivo. Comenzó a pelear mucho para atrás, a ganar por la mínima, a hacer peleas aburridas, en donde el público ya no quería pagar para verlo. Entonces, si el público no quiere pagar para verte, no me interesa que estés en mis eventos. Entonces lo fueron descartando, y ahí fue perdiendo peleas importantes, fue perdiendo peleas lucrativamente buenas. La última pelea que él hizo, que fue muy buena competitivamente, fue con Liborio Solís, en donde sale a pelear por 4 o 5 rounds y se da 2 o 3 rounds y se da cuenta de que no aguantaba golpe. Y después lo hizo con Pollito Cejas. Pero en el Pollito Cejas lo lastimaron tanto que él decide volver a su estilo habitual de ser elusivo y no tan ofensivo, pienso yo, porque ya está más viejo, ve menos, es más lento. Y obviamente al mercado, el boxeo es así, el boxeo es injusto. El boxeo, lo que tú haces al entrar, te lo hacen a la salida. Entonces comenzaron allá a golpearlo, a maltratarlo, y el fanático que paga para ver boxeo no le interesa ver un boxeador correlón, le interesa un peleador como Pacquiao, que dé espectáculo, y él no era ese tipo de boxeador, así que lo fueron descartando y fue logrando quedarse en el olvido del boxeo como hasta hoy lo ha logrado. En 2017 en Medellín pude entrevistar al maestrito Córdoba cuando estaba cercano a graduarse como abogado y cuenta esa historia para la serie La cara oculta del boxeo, que ustedes pueden encontrar en el enlace investigación de mi página personal, bernardopilati.com. Córdoba abandonó el boxeo en 2012, como lo decía en la entrevista. Al año siguiente, Rigondó consiguió el triunfo más importante de su carrera como profesional, la victoria sobre el filipino Nonito Donaire. Luego, su trayectoria entró en el declive, hasta que en estos días se supo que ha firmado un contrato de 3 peleas para participar en la nueva modalidad de deportes de contacto, el boxeo a mano limpia, una forma realmente brutal de pelea y en la cual se presume que va a debutar el 21 de junio. Ricardo Córdoba se sorprendió con la noticia, digamos, se desayunó con la noticia, desconocía por completo lo que está por suceder en la vida de Rigondó. Cuando le pregunté sobre esa aventura del cubano, que informa tener 43 años, el maestrito me respondió, dio su opinión, pero al mismo tiempo rechazó lo de la edad y afirmó que por sus números, Rigondó debe estar más cerca de los 50 que de los 43 que alega tener el boxeador cubano. Yo sé que te estás desayunando con esta información, pero cuéntame cuál es la reflexión de todo esto. O sea, una carrera como la de Guillermo Rigondó, que tú me estabas diciendo de que él sufría los golpes en alguna de sus últimas peleas, ir a este tipo de combates donde precisamente lo que abunda son knockouts de esos de realmente brutales, sangrientos. ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, comentaba sobre que el boxeo, tú entras porque te gusta el boxeo. Después te das cuenta que es un negocio y puedes vivir de él, y al final lo haces por necesidad. Él estuvo haciéndolo los últimos 10 años, pienso yo que por necesidad, y dejaron de dar la oportunidad. No sé cuál sea su estado económico que lo llegue a pensar a meterse en una jaula o algo más brutal que una jaula para percibir dinero. De verdad que qué mala noticia, de verdad. Le deseo lo mejor,
pero creo que ese no es un deporte de alguien que viene de hacer algo que es un arte, que es golpear y no dejarse golpear, a meterse a un deporte que te van a dar con la rodilla, con los codos, con la cabeza y te van a dar con lo que te puedan dar. No, en este caso es solamente golpes con nudillos, ¿no? Por eso se llama nudillos desnudos, golpe con nudillos desnudos, pero de todas maneras no deja de tener la misma brutalidad que, por ejemplo, los deportes de artes marciales mixtas, ¿verdad? No, y va a ser algo sin protección. No sé cuál sería su estado económico en la actualidad que lo haya llevado a tomar esa decisión. Él debe estar rondando los 48 años. ¿Tú crees? Porque sí, creo que dan 43 o 44. Cuando peleamos en el año 2009 yo tenía 26 años y él estaba por arriba de 34 años. Yo voy para 41 años este año. Yo no me lo puedo haber alcanzado. Claro. Eso no puede ocurrir en la vida. Entonces, de verdad, no sé si ha sido un buen administrador, qué habrá hecho con su dinero, pero no es la mejor decisión y de verdad que le deseo lo mejor. Y dentro de ese deporte no creo que sea que le vaya a ir mejor de lo que le habrá ido en el boxeo. Así que aproveche las peleas que pueda hacer y pueda hacer una buena inversión para poder vivir lo que le queda de vida de manera honrosa. Gracias, maestrito. A usted un saludo, un abrazo, bendiciones. Después de esta entrevista al maestrito Córdoba, vía WhatsApp, le pregunté a uno de los periodistas más cercanos, o quizás quien mejor conoce a Guillermo Rigondó. Me refiero a Willy Suárez, que reside en Las Vegas, y esto fue lo que me dijo sobre lo que se presume hará Guillermo Rigondó en esas peleas a mano limpia, si es que las mismas se realizan. Gracias, Bernardo, por la oportunidad una vez más. A Guillermo Rigondeados en este último año le estuvieron ofreciendo varias peleas de boxeo. Aparentemente, una de ellas contra el cubano Ariel Pérez de la Torre. ¿Por qué Rigo no regresa al boxeo? Simplemente porque las bolsas que le estaban ofreciendo no eran lo suficientemente jugosas como para motivarlo a regresar, a ponerse los guantes de boxeo una vez más. Esta nueva trayectoria que Guillermo Rigondeados se plantea en el bare knuckle es algo en lo que él lleva mucho tiempo pensando. De hecho, yo me acuerdo que hace 2 años atrás ya Rigo pensaba en hacer algo como esto un día. El dueño de bare knuckle conoce a Guillermo Rigondeados, le pone una oferta en la mesa y ya, aparentemente oficial, Guillermo Rigondeados firma el contrato y va a estar peleando 3 peleas como mínimo en bare knuckle. Ahora bien, como conclusión, Pilati, se supone que ya el contrato está firmado, se supone que todo está en camino para que Guillermo Rigondeados debutar en bare knuckle en el mes de junio, tengo entendido. Yo, a modo personal, lo creo cuando lo vea. Cuando yo vea a Guillermo Rigondeados sobre la lona, sin guantes y tirando golpes, es cuando yo creo que él lo va a hacer. A pesar de que aparentemente todo está oficializado con contrato en la mano y todo.